Hola, soy el pastor José Luis Latorre y es un gusto estar con ustedes una vez más para nuestra meditación en el texto bíblico. Hoy día vamos a meditar en la parábola del crecimiento de la semilla. Es una parábola en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versos del 26 al 29. Y vamos a seguir usando nuestro método de oratio, lectio y tentatio, oración, lectura espiritual y lucha espiritual. ¿Ok? Bueno, comencemos. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto de día o de noche, la semilla brota sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este día y te pedimos que nos guíes y nos acompañes y nos inspires por medio de tu palabra, por este misterio del reino de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta es otra de estas parábolas agrarias que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Una parábola es un ejemplo, es la manera en que Jesús siempre enseñaba y usaba pues estos ejemplos tomados de la vida real. Y él vivía en una sociedad agraria, rural, donde hablar de semilla, de sembradores, de tierras, de árboles, de plantas, era lo más común. Ahora, esta parábola nos habla del reino como un hombre que arroja una semilla sobre la tierra. ¿Quién es este hombre? ¿Y cuál es esta semilla? Este hombre pareciera ser el mismo Jesús, o los mensajeros de Jesús, o los discípulos de Jesús, o la iglesia de Jesús, que arroja una semilla en la tierra. ¿Qué cosa es la tierra? Es este mundo en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Y qué sucede? Sucede que independientemente de lo que el sembrador decida, si está despierto, está dormido, dice Jesús en la parábola, la semilla crece sin que el hombre, el agricultor, sepa cómo. Es decir, el crecimiento está dado por la naturaleza misma de la tierra y de la semilla. La semilla tiene dentro de sí el potencial de crecer y la tierra favorece ese crecimiento. Yo tuve la ocasión de mudarme recientemente a una congregación rural y he plantado un huerto en la parte de atrás de mi casa y planté una pequeña semilla de una calabaza y fue creciendo poco a poco una pequeña planta. Pasaron unas semanas y de pronto vi una enorme planta de este tamaño que había crecido y tenía unas flores. Unos días más tarde pude cosechar un calabacín de este tamaño. Yo no me di cuenta. Yo lo único que hice fue plantar la semilla. El resto sucedió mientras yo estaba durmiendo, yo estaba trabajando, yo estaba en mi casa. Bueno, Jesús dice, el reino de Dios es así. Hay una parte que hacemos nosotros. Plantamos la semilla. La otra parte sucede independiente de nosotros. Entonces dice, llega un momento en el cual la semilla crece, el grano madura y llega el momento de la cosecha. Y el que cosecha es Dios. Bueno, ese es el texto. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros esta parábola? En primer lugar, creo que nos afecta como iglesia, como cristianos, en la medida que debemos recordar
que la iglesia no crece por nuestro marketing, no crece por nuestra publicidad, nuestro dinero. No, la iglesia es un milagro. El crecimiento de la iglesia y del reino sucede independientemente de nuestros planes. Muchas veces nosotros tenemos planes para hacer tal y cual cosa y no funciona. Y sin embargo funcionan otras cosas. Porque el reino crece natural y orgánicamente. No es artificial. Nosotros vivimos en un mundo artificial. Un mundo en el cual estamos acostumbrados a hacer cosas de manera sintética, a inventar materiales sintéticos. Sin embargo, el reino no es sintético, el reino es natural, es orgánico. El reino crece por acción del Espíritu. El reino crece independientemente de nosotros. Nosotros nos beneficiamos de ese crecimiento, pero nosotros no lo podemos manipular, no lo podemos controlar. Ese crecimiento depende única y exclusivamente de Dios. Como hemos estudiado en nuestro estudio del catecismo, la fe es un don de Dios y es algo que el Espíritu Santo planta en nosotros. Nos ilumina, abre nuestro entendimiento para que podamos creer en la palabra de Dios. Bien, el reino sucede así. El reino sucede por acción del Espíritu. Es Dios el que lo hace crecer, es Dios el que lo hace fructificar. Nosotros debemos, como iglesia, aceptar que el éxito de nuestro ministerio depende única y exclusivamente de Dios, no de nosotros. Nuestra labor, ¿cuál es? Plantar la semilla, que es la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia tiene la obligación de predicar la palabra de Dios. No es una opción, es la tarea fundamental de la iglesia, predicar la palabra de Dios. Ahora, a un nivel más personal, este texto nos enseña que Dios obra en nuestra vida independientemente de las circunstancias en las cuales nosotros nos hallamos inmersos. Muchas veces nuestras circunstancias no son las más favorables, pero ahí Dios está obrando de igual manera. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la presencia de Dios, no nos damos cuenta de la presencia del reino, pero el reino está actuando misteriosamente en ese momento en nuestra vida. Por esa razón, hay que confiar en la presencia, en la promesa, en esta acción misteriosa del Espíritu que siempre está listo para obrar en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero está ahí. Y nos damos cuenta al final, cuando ya se ha producido el milagro, cuando ya nos hemos librado de la situación adversa en la cual nos encontrábamos. Ahí es cuando nos damos cuenta que Dios estuvo siempre a nuestro lado, acompañándonos, haciendo crecer al reino. Bien, esa es nuestra meditación para el día de hoy y los invito a compartir estos vídeos y a seguirnos en nuestro canal. Que sean muy felices, que Dios los acompañe siempre y los bendiga con este milagro del crecimiento del reino de Dios. Hasta luego.